¿Qué pasa cuando un gobierno se queda literalmente atado de manos? Cuando ya no tiene margen para manejar sus finanzas. Pues eso, que su espacio fiscal se encoge. Y hoy vamos a analizar por qué esto es un peligro, y uno muy serio, para todos. Fijaos en esta cita del Banco de Pagos Internacionales, porque da justo en el clavo. La cantidad de deuda pública que hay en el mundo está cambiando las reglas del juego. Está, como dice aquí, difuminando las fronteras entre quienes controlan el dinero y quienes lo gastan. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, la pregunta central de este análisis. ¿Puede una montaña de deuda llegar a forzar a un banco central a tomar una decisión imposible? ¿A tener que elegir entre la estabilidad financiera del país o su propia lucha contra la inflación? Para desentrañar todo esto vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero entenderemos ese pulso entre la deuda y la política monetaria. Luego descubriremos qué es ese techo invisible que se crea y su efecto en la inflación. Veremos cómo se comporta todo esto cuando estalla una crisis y al final qué nos queda en la caja de herramientas. Venga, empezamos por el meollo de la cuestión. El conflicto parece simple, pero sus consecuencias son gigantescas. A ver, cuando un banco central sube los tipos de interés para enfriar la inflación, lo que hace, sin querer, es disparar el coste que paga el gobierno por su deuda. Y con la deuda que hay ahora mismo, ese disparo suena como un auténtico cañonazo. Y que nadie piense que esto es solo teoría económica, ¿eh? Lo hemos visto pasar. Presiones directas de presidentes como Trump a la Reserva Federal o incluso Nixon hace ya décadas. Es que claro, cuando un país como Estados Unidos se acerca a pagar $1 billón solo en intereses, más que todo su presupuesto de defensa, cada movimiento del Banco Central se convierte en una bomba de relojería para las cuentas públicas. Y es esta tensión constante la que crea algo que podríamos llamar un techo invisible. No está escrito en ninguna ley, pero es un límite súper real que le dice al Banco Central, cuidado, de aquí no puedes pasar en tu lucha contra la inflación. Para entender este techo, primero hay que tener claro un concepto, el espacio fiscal. Pensemos en ello como el margen de maniobra que tiene un gobierno. Es como el límite de una tarjeta de crédito. Cuanta más deuda acumulas, menos espacio te queda para gastar. Sencillo, ¿verdad? Y ese espacio, esa tarjeta de crédito, llega a su límite máximo, en lo que se llama el límite fiscal. Este ya es el punto de no retorno. El nivel de deuda que una economía puede soportar antes de que los mercados digan «se acabó, no te presto más». Y así, sin darnos cuenta, entramos en un círculo vicioso. Vamos a repasarlo. 1. La deuda alta te deja con poco espacio. 2. El Banco Central, haciendo su trabajo, sube los tipos para frenar la inflación. 3. Esto dispara los intereses que paga el gobierno. 4. La deuda se acerca peligrosamente a su límite. 5. Empiezan las presiones políticas para que el Banco Central afloje. Y 6. El resultado final, ese techo invisible que le ata las manos. ¿Y cuál es la consecuencia más directa de tener ese techo? Pues que nos acostumbramos a vivir en una economía con una inflación un poquito más alta de lo que debería. Es lógico, si no puedes usar tu principal herramienta, la subida de tipos, con toda la fuerza necesaria, pues el fuego de la inflación nunca se apaga del todo. Estos gráficos lo explican de maravilla. Mirad, empecemos por el escenario ideal. Arriba a la izquierda. Hay mucho espacio fiscal, el gobierno no tiene problemas. Aquí el Banco Central tiene libertad total, puede subir los tipos lo que haga falta para clavar la inflación en su objetivo sin preocuparse por las cuentas del Estado. Pero, ¿y si el espacio fiscal es limitado? Aquí cambia la cosa. Todo el mundo, desde los inversores hasta nosotros, sabe que el Banco Central se lo va a pensar 2 veces antes de subir los tipos a lo bestia. ¿Por qué? Por miedo a llevar al gobierno a la quiebra. Y esa simple expectativa de que van a ser más blandos ya provoca que la inflación se instale en un nivel un poco más alto. Es lo que los economistas llaman un sesgo inflacionario. Y ahora, el peor de los escenarios. Sin espacio fiscal, el sistema simplemente colapsa. El Banco Central está con las manos completamente atadas. Nadie se cree que vaya a actuar, lo que alimenta una espiral inflacionaria peligrosísima. Es como ir en un coche sin frenos y cuesta abajo. Y ojo que este riesgo no es algo abstracto. Los modelos económicos han calculado que el simple miedo a que un gobierno alcance ese límite fiscal ya añade un sesgo a la inflación de unos 10 puntos básicos, o sea, un 0,1%. Puede que no parezca mucho, pero es como una corriente de fondo que empuja los precios siempre un poquito hacia arriba. Ahora, este techo invisible no siempre actúa igual. Su efecto, su dureza, depende mucho del tipo de crisis que esté golpeando la economía. Y la diferencia, como vamos a ver, es fundamental. Aquí está la clave.
Por un lado, un shock de demanda, donde la inflación y el crecimiento suben a la vez, pues en realidad relaja un poco la restricción. ¿Por qué? Porque el mayor crecimiento y la propia inflación ayudan a que la deuda pese menos. Pero por otro lado, un shock de costes, como una crisis energética, es la peor pesadilla. La inflación se dispara mientras la economía se frena. Esto hace que el techo sea todavía más bajo y más duro, justo cuando más faltaría poder subir los tipos. Y todo esto nos lleva a la gran conclusión, a la idea principal de este análisis. En este nuevo mundo de deuda por las nubes, la caja de herramientas de los bancos centrales se ha quedado peligrosamente pequeña. Esta analogía final, la verdad es que lo resume perfectamente. Durante años el gran fantasma de la economía era el límite cero, ¿recordáis? Un suelo que nos impedía bajar más los tipos para luchar contra la deflación. Pues bien, ahora la tortilla se ha dado la vuelta. El miedo es el límite fiscal, un techo que nos impide subir los tipos para combatir la inflación. Es increíble, ¿no? Hemos pasado de tener miedo a no poder caer más a tener pánico de no poder subir lo suficiente. Lo que nos deja una última pregunta flotando en el aire, y quizás es la más inquietante de todas. Si las decisiones de los bancos centrales están cada vez más influidas por lo que necesita el gobierno para pagar sus facturas, ¿qué queda de su independencia? Y lo que es más importante, si ese pilar fundamental se rompe, ¿quién va a garantizar la estabilidad de nuestra economía?